Cada vez que le hablaba el sistema, aparecía una opción que le permitía mantenerse oculto. Probablemente fue debido a las elecciones que hizo en sus inicios. Mosu estaba expectante, conocía el verdadero talento de Han Yue. Él definitivamente sería el ganador de este torneo. Sin embargo, en ese momento, se escuchaban los gritos de Han Yue. Intentaba esquivar los ataques de su contrincante a como diera lugar. Evadía cualquier ataque. Su oponente estaba confiado, le había tocado enfrentar a un debilucho. El público de las gradas empezaba a perder el interés, e incluso los hermanos Mo estaban conmocionados. Solo el hermano mayor podía entender el motivo oculto de esto. Nuestro protagonista continuaba esquivando los ataques. Este espectáculo era difícil de hacer. Hasta el jurado se había dormido. Esta era su oportunidad de oro. Su contrincante quería acabar con esto. Han Yue sonrió, él lo complacería. Entonces, una nube de polvo se formó. Esta persona había perdido de un movimiento. Han Yue agradecía la paciencia. Fue hasta este momento que pudo encontrar la debilidad del adversario. De esta manera, Han Yue utilizó esta estrategia para escalar al top 10. Mosu se sentía deprimida. Parece ser que Han Yue la evadía. Su hermano intentó consolarla. Aquella persona practicaba el ascetismo. Únicamente lo motivaba el cultivo. Su objetivo era el gran Dao, la inmortalidad. Nuestro protagonista yacía cultivando. Su prioridad era volverse más fuerte en caso de que hubiera un contratiempo. Las hojas se movían sin brisa. Esto era un poco extraño. El ambiente empezaba a atenuarse e intentaba invadir a Han Yue. Entonces una luz divina fue disparada. Activó la expulsión de los 9 dragones diablo. Una sombra huyó en ese momento. Alguien estaba haciendo un ataque contra él. Nuevamente utilizó su técnica recién aprendida y empezó su persecución hacia el perpetrador, no dejándole opción a la sombra que pedir clemencia. Que un espectro tuviera conciencia era motivo mayor para eliminarlo. Entonces, la sombra se condensó. Esta persona era el gran anciano de la secta, cosa que sorprendió a nuestro protagonista. El gran anciano estaba molesto. No podía creer que se hiciera alguien tan bárbaro. Sin embargo, no podía culpar que él se moviera de una manera tan espeluznante. El gran anciano quería saber qué tipo de técnica estaba utilizando. Sin embargo, nuestro protagonista tenía que ir a informarle a la maestra de la montaña, cosa que sorprendió al gran anciano. Él conocía a la hada Sizuan. El gran anciano se pavoneó. Él fue el maestro del actual líder de la secta y de ella. Además, estaba interesado en Han Yue. Debido a su talento, quería entregarle el cuerpo dorado de la constelación celestial, una técnica que solo el líder de la secta y él conocían. Sin embargo, no había nada gratis en este mundo. Rechazó su oferta. El anciano se fue enojado. De esta manera, Han Yue contó lo sucedido a la maestra. Ella solo podía suspirar. Se encargaría de él en caso de que estuviera molestando nuevamente. Han Yue quería preguntar sobre el cuerpo dorado de la constelación celestial. Esta técnica era la más fuerte de la secta, pero para poder utilizarlo, uno tenía que volverse un eunuco. Hubo un silencio incómodo. Esto confirmaba que aquel anciano no era una buena persona. También significaba que el líder de la secta y el gran anciano lo eran. Han Yue había decidido alejarse de las mujeres, pero no quería ser tan extremo. El tiempo pasó, ahora todo el mundo se encontraba en la secta interior. Estaba a punto de comenzar el torneo de los 10 mejores. Nuestro protagonista se preguntaba cómo podía manejar esta situación. En ese momento apareció Chan Yuer. La montaña serena había venido a apoyarlo. Mientras esto ocurría, Zhou Fan observaba a nuestro protagonista. Sabía que él era el oponente más complicado de este torneo. Esto era algo que Mo Fuchou le había contado. Sin embargo, todavía podía esbozar una sonrisa. Aún mantenía un as bajo la manga. En ese momento, algo sucedió. Mosu esperaba que Han Yue ocupara el primer lugar. Entonces, Chan Yuer se preguntaba quién era ella. Estática rebosaba entre ellas. Entonces apareció Xin Hong Xuan. De esa manera, la atmósfera se intensificó. Nuestro protagonista se preguntaba qué crimen había cometido. Entonces, el anciano de la montaña Trueno Celestial habló. Era momento de comenzar la primera ronda del torneo. Han Yue, de la montaña Jade Sereno, contra Zhou Fan, de la montaña Trueno Celestial. Zhou Fan rebosaba de confianza. Ahora su tesoro alma se había recuperado completamente. Incluso le permitiría hacer un primer movimiento a Han Yue. Nuestro protagonista agradeció. Entonces el anciano dio inicio a la primera batalla. Múltiples espadas empezaron a condensarse. Han Yue apostaría todo en su primer ataque. Zhou Fan entró en pánico. Se supone que debería tener ventaja con su tesoro alma. Parece que todo sería como el discípulo principal de la montaña Trueno Celestial dijo. Sin embargo, él quería hacer caso omiso a tales palabras. Él tenía que derrotarlo hoy mismo. Incluso recordó a su antigua prometida. De esa manera, su espíritu se avivó nuevamente. Energía espiritual se condensó de golpe. Esta era su técnica de defensa absoluta. Incluso si él tenía un talento abrumador, confiaba en poder derrotarlo. Mosu estaba sorprendida con tal tesoro alma. Él se volvió un discípulo principal debido a este tesoro, pero Chan Yuer intervino. Todavía le faltaba mucho por recorrer.
Entonces sucedió algo que la sorprendió. Zhou Fan escupió una bocanada de sangre y a la distancia, un Han Yue todopoderoso. Las gradas fueron destruidas en un segundo. Con esto, la primera ronda había finalizado. Shan Yue se pavoneaba de su hermano menor frente a Mo Su. Ella solo podía hacer pucheros por tener un hermano mayor así. Zhou Fan estaba conmocionado. Había sido derrotado sin el menor esfuerzo posible. Una vez finalizada la primera ronda clasificatoria, era momento de decidir qué persona pasaría a la siguiente ronda. El ganador sería la persona que sacara el palillo rojo. En ese momento, nuestro protagonista sacó un palillo. Era uno rojo. Con esto, nuestro protagonista llegó fácilmente a los 3 mejores. Los otros participantes tenían furiosas peleas, aunque el público no podían verlos. Aunque para los cultivadores corporales, esperaban que utilizaran algunos hechizos. De esta manera, llegó la siguiente ronda. Era momento de anunciar las reglas del siguiente encuentro. En ese momento, alguien levantó la mano. Nuestro protagonista anunciaba que se rendía. Había agotado toda su energía espiritual en su combate anterior, entonces preferiría ocupar el tercer lugar. El anciano de la montaña celestial no podía decir nada, solo podía otorgarle el tercer puesto. Zhou Fan también escuchó tales palabras. Parece que no era tan débil después de todo. Miraba a Han Yue con otros ojos. El sistema le notificó que la favorabilidad de Zhou Fan aumentó. Como recompensa por entrar al top 3 en el torneo pasando desapercibido, el sistema le otorgó la túnica divina de la cigarra dorada. Este era un objeto que hacía babear a nuestro protagonista. Podía defenderlo de un ataque de un cultivador del alma naciente. Aunque el maestro de la montaña del trono celestial se preguntaba por qué estaba tan feliz. Ahora mismo todos se encontraban en la montaña principal de la secta. Allí se encontraba la daoísta Jin Su. Ella era la encargada de repartir las recompensas. Estas viviendas estaban ubicadas fuera de las 18 montañas de la secta. El deber de ellos era supervisar las sierras que se encontraban junto a las cuevas espirituales. El primer puesto pidió la cueva espiritual que tenía energías de fuego y viento. El segundo lugar eligió la vivienda que tenía 3 energías espirituales. Y por último, Han Yue obtendría la cueva espiritual con todas las energías espirituales, aunque se preguntaba por qué su vivienda no era tan colorida. Hizo una reverencia de gratitud. La taoísta pensaba en su discípula. Parece que Hong Xuan no se había equivocado. De esta manera, la ceremonia de premiación terminó. Alejándose de la secta, la energía incoloral llevaba a nuestro protagonista. Allí había una grieta que emanaba luz brillante. Parecía algo pequeño y ordinario, pero al caminar pocos pasos, una cueva fue revelada. Esta sería la nueva vivienda de nuestro protagonista, algo que muchos discípulos anhelaban. Entonces Han Yue sacó su otra recompensa. Era algo ligero y translúcido, pero con una fuerte defensa, e incluso no se sentía después de ponérselo. Con esto ahora podía cultivar tranquilamente. También nuestro protagonista escribió algo a las afueras de su morada. Esperaba que todos comprendieran que esto era una vivienda. En ese momento, a las afueras de su hogar, alguien había llegado. Mo Fuchou y Zhou Fan habían llegado. Ellos vieron las escrituras de Han Yue, soportar hoy y libertad mañana. Era algo que se adoptaba completamente a él. Nuestro protagonista se percató de las visitas. Venían a reclutarlo a una misión contra la secta viridicente. Allá podrían encontrar muchas píldoras para cultivar. Sin embargo, nuestro protagonista tenía que recluirse, dado que pronto tendría que avanzar al siguiente reino, cosa que sorprendió a Zhou Fan. De esa manera, nuestro protagonista tenía que enfocarse únicamente en eso, o eso creía. Para hacer un avance al reino núcleo dorado, necesitaría muchos recursos. Mo Fuchou sonrió. Si iba con ellos, él le daría tales píldoras. Parece que de esta forma nuestro protagonista podía dudar. Aquella expresión lo decía todo, pero él se encontraba mirando el mensaje del sistema. Era aceptar la misión o rechazarlos y permanecer de bajo perfil. Entonces él los rechazó cortésmente. Ahora mismo él buscaba cultivar en paz. Mo Fuchou y Zhou Fan no lo entendían. Era alguien muy talentoso, pero muy cobarde. Había muy pocas posibilidades de ascender sin oportunidades. Ambos esperaban que recuperara la cordura pronto. Zhou Fan esperaba alcanzar a nuestro protagonista. Quería demostrarle que no era peor que él. Mientras tanto, nuestro protagonista miraba su nuevo objeto que le fue dado como recompensa. Era un cinturón espacial. De esta manera, transcurrieron 2 años. Todas sus raíces espirituales habían llegado a la perfección, pero no podía ser descuidado. 7 de 10 cultivadores fallarían en este punto. Era debido a un demonio del corazón. Si fallaba, moriría por la tribulación celestial o el demonio del corazón. En ese momento, el demonio se manifestó. Preguntaba lo que realmente quería nuestro protagonista: fama, fortuna o mujeres. Él era lo suficientemente fuerte para conseguirlo todo. Solo tenía que revelar su verdadera fuerza al mundo. Sin embargo, nuestro protagonista habló. Preguntaba si había algo más. Como no tenía más cosas que ofrecer, lo desgarró en el acto.
Con esto, su demonio interno fue destrozado. Ahora podía avanzar. El cielo se nubló, la tribulación celestial empezaría pronto. Entonces, los cielos retumbaron, truenos lo impactaron. De esa manera, 7 días más tarde, el sistema lo felicitaba por llegar al núcleo dorado. Le otorgó una espada mágica hecha con el alma de un Qilin. Con esto, su vida útil había aumentado una vez más. Era momento de celebrar. Su nueva meta era llegar al alma naciente dentro de 100 años. Por el momento, quería observar el panel de relaciones del sistema. Entonces fue sorprendido. Li Qinzi, el líder de la secta, había sido gravemente herido múltiples veces. Parece ser que la secta fue atacada. Conmocionado rápidamente fue a verificar. La situación era cada vez peor. La secta exterior estaba destrozada. Habían heridos por todos lados. Nuestro protagonista solo podía mantener el silencio. Allí también se encontraba Chan Yuer. Preguntaba si por fin había deseado regresar. Esperaba que fuera a ver a la maestra. Al llegar al salón de la hada, se disculpaba por no venir a visitarla, pero fue interrumpido por la voz fría de la maestra. Preguntaba si había recordado el camino a casa. Ella había pensado que él había traicionado a la secta. Sus ojos eran fríos. La secta Jade Puro estaba a punto de enfrentarse a un desastre. Ella le daría una oportunidad. Esperaba que dejara inmediatamente la secta. Han Yue estaba conmocionado. No creía que la situación fuera tan compleja. En ese momento, el sistema volvió a hablar. Tenía la oportunidad de abandonar la secta y ser un cultivador libre, o permanecer en la secta hasta el día de su muerte. A cambio, obtendría una herramienta mágica y un libro. Han Yue preguntaba lo que sucedería con la maestra Sisuan. Ella viviría y moriría junto a la secta. Siendo ese el caso, nuestro protagonista se levantó. Él estaba dispuesto a vivir y morir junto a la maestra, cosa que sorprendió a la hada Sisuan. Entonces, el sistema le notificó que tenía una favorabilidad de 3 estrellas con Sisuan. Todas las personas morirían tarde o temprano. Sin embargo, la vida era preciosa. Dependía de uno mismo volverla plena o mediocre. Él no quería abandonar a su maestra, aunque por dentro pensaba en escapar si encontraba un enemigo que no pudiera derrotar. El hada mostraba una sonrisa. Todavía no le había enseñado nada. Sin embargo, nuestro protagonista estaba agradecido con ella por las oportunidades que le había otorgado. La sonrisa de la maestra se hizo evidente. Por el momento, la situación de la secta no era tan precaria. Entonces, Chan Yuer intervino. La maestra pensaba que él tenía miedo a la muerte, por eso pidió que huyera. La maestra preguntaba si Han Yue había tenido dificultades en su cultivo o si necesitaba consejos, pero nuestro protagonista la rechazó. Después de que Han Yue se fuera, Sisuan volvió a hablar. Esperaba que Chan Yuer ayudara a su hermano menor de acuerdo al plan escrito en este sobre. Nuevamente en la morada de Han Yue, nuestro protagonista se preguntaba por qué se encontraba su hermana mayor aquí. Esto fue una solicitud hecha por su maestra. Eran arreglos para aumentar la energía espiritual de la vivienda. Incluso podría ocultar la entrada de la cueva espiritual. Aunque ella no tuviera un cultivo tan grande como el de su hermano, tenía conocimientos en alquimia y formaciones espirituales. Tampoco necesitaba darle las gracias una vez ella venga a vivir con él. Han Yue tragó saliva. Él quería saber si su hermana mayor codiciaba la energía espiritual de su cueva. Chan Yuer temblaba. Han Yue permanecía firme. Entonces lo maldijo a los 4 vientos. 5 años transcurrieron en un parpadeo. Ahora su raíz espiritual del trueno estaba en el 3er nivel. En todo este tiempo el sistema lo notificaba cuando un conocido suyo era atacado por alguien del culto demoníaco. En ese momento, el sistema volvió a notificarlo. Se había detectado otra persona con origen anormal. Esa persona era Chen Santian, alguien con rasgos demoníacos. Cuando tenía la edad de 7 años sus padres fueron asesinados. En consecuencia, su talento lo hizo acabar con la vida de 100 bandidos. Poco después, se unió a la secta viridicente. Nuestro protagonista se preguntaba qué hacía una persona como él cerca suyo. A las afueras de su morada, alguien leía el mensaje que tenía. Él era Chen Santian. Inmediatamente sospechaba de que tales escrituras estuvieran en un lugar tan desértico. Era muy probable que alguien viviera aquí. Dentro de la cueva, Han Yue estaba molesto. Esa persona lo estaba insultando. Chen Santian fue alertado. Alguien intentaba atacarlo. Entonces, haces de luz lo atacaron instantáneamente. Era la técnica 3 sombras puras, derrotándolo en el acto. No tuvo tiempo de defenderse. Chen Santian pedía clemencia al propietario de la montaña. Dentro de la montaña, una magnánima voz quería escuchar el motivo de que alguien como él viniera a este lugar. Entonces, la mente de Chen Santian empezó a trabajar. No había registros de esta técnica en la secta Jade Puro. Esta persona probablemente era el gran anciano de la secta. Sin embargo, no tenía tiempo para pensar. Han Yue estaba detrás de él. El cultivador demoníaco sudaba frío. Esperaba que le diera una oportunidad. Esta persona solo estaba en el 9º nivel de establecimiento de la fundación.
Probablemente era el discípulo del gran anciano. Sin dudarlo, puso un cuchillo en el cuello del joven. Esperaba que el gran anciano lo dejara ir a cambio de la vida de su discípulo. En ese momento, Han Yue interrumpió. Él no tenía ningún discípulo. Chen Santian volvió a arrodillarse. Estaba bromeando, pero por dentro estaba muerto. Esta persona fue capaz de descubrir su identidad. Era alguien insondable, aunque nuestro protagonista se preguntaba si esta persona era muy débil o su técnica muy fuerte. Sin nada más que decir, este cultivador demoníaco tenía que quedarse aquí con él. Ya dentro de la cueva, Han Yue tenía que encontrar la manera para obligar a Chen Santian a quedarse. Quería entregarle a esta persona a su maestra, pero él intentaría huir con su vida en juego. No le quedaban muchas opciones. Le pidió al cultivador demoníaco que lo apuñalara con todas sus fuerzas, cosa que lo impactó profundamente. Nuestro protagonista insistía, de lo contrario, podría intentarlo en el futuro. De esta manera, Chen Santian se volvió el jardinero de las hierbas espirituales de aquí. El tiempo continuaba pasando y Han Yue continuaba cultivando. Nunca hubo una oportunidad para Chen Santian. Había estado atrapado durante un año completo. Él era un discípulo principal de la secta viridicente. No podía estar desaparecido durante tanto tiempo. Se preguntaba qué debería hacer. Puede que su única oportunidad sea emboscarlo él solo. Ahora mismo, este anciano estaba cultivando indefenso. Inmediatamente se abalanzó contra él. En ese momento, Han Yue fue alertado, pero Chen Santian simplemente estaba matando mosquitos. Según su sistema, esta persona tenía un odio de 4 estrellas hacia él. Esta situación se había repetido innumerables veces en este año. Su odio estaba en el punto donde pelearía a muerte con él. Chen Santian pensaba en su próximo curso de acción. Entonces, antes de que pudiera organizar sus pensamientos, tenía un agujero en su pecho. Nuestro protagonista le había dado muchas oportunidades. Ya no lo necesitaba. El cuerpo sin vida cayó al suelo. Ya sabía lo que sucedería a continuación. Uno de los mayores de la secta se había enterado de su muerte. Ahora vendrían a cazarlo. Esto de matar hasta que descendiera un viejo monstruo de la cultivación no era lo suyo. Pero era demasiado tarde. El cadáver de Chen Santian empezó a burbujear. Ahora había llegado su nuevo enemigo. Él era el maestro del cultivador demoníaco. Esperaba que le dijera su nombre. Nuestro protagonista no tuvo ningún problema en decirlo. Él era Cao Cao. San Kunmo sonrió. Él recordará su nombre hasta que los dos salden cuentas. Sin decir más, desapareció. De acuerdo al sistema, esta persona tenía un odio de 5 estrellas hacia nuestro protagonista. Era una persona en el 8º nivel del alma naciente. Sería muy complicado para él solucionar ese problema. Después de ese suceso, 8 años transcurrieron sin piedad alguna. Ahora nuestro protagonista estaba siendo buscado por Sin Hong Xuan. Cuando lo pudo encontrar, ella corrió en el acto. Ella venía con un montón de píldoras de jade puro. Eran todas las píldoras que había ahorrado hasta el momento. Sin embargo, nuestro protagonista no las aceptó. No era adecuado para esas píldoras. Ella, como había avanzado al establecimiento de la fundación, debía de utilizarlas. En ese momento, Sin Hong Xuan se dio cuenta del avance al núcleo dorado de Han Yue. Sin embargo, nuestro protagonista esperaba que ella no le contara a nadie sobre este progreso. Él esperaba que si ella quería volverse su pareja, tenía que trabajar mucho más duro. De lo contrario, él alcanzaría la inmortalidad y ella perecería, y aquel amor profundo que le tenía se volvería un castigo. Sin Hong Xuan mantuvo el silencio. Poco después, ella sonrió. Ella intentaría conseguir píldoras para un núcleo dorado. En el culto demoníaco viridicente, el alto mando se había reunido. Esta persona era el líder de la secta, Duan Tongtian. Preguntaba por qué no había sido capturado el líder de la secta Jade Puro. De acuerdo a la información recogida, él había regresado a la secta, por lo que era recomendable ignorarlo y atacar directamente a la secta, que había un viejo monstruoso viviendo en la secta Jade Puro. Sin embargo, la secta demoníaca no tenía que apresurarse. Duan Tongtian sonrió. Él estaba a un paso de salir del alma naciente y entrar a la formación del alma, cosa que sorprendió a todos los presentes. Esto era algo que el líder había estado esperando por décadas. Solo tenían que esperar 30 años más. El alto mando celebraba. Era momento de que el culto demoníaco se levantara a la gloria. Faltaba poco tiempo para la venganza de San Kunmo. 10 años volvieron a pasar. Nuestro protagonista cada vez se volvía más fuerte. Sentía como si el reino alma naciente le estuviera llamando. Sus raíces de trueno y viento habían subido al 9º nivel, mientras que las otras estaban en los primeros niveles. Estaba tan feliz que podía saltar de felicidad. En ese momento, Chan Yuer se unió a él. Venía a visitarlo. Entonces un grito sacudió toda la montaña. Ella venía con tesoros para aumentar la energía espiritual del lugar. Han Yue agradeció profundamente, pero esto era un arreglo que la maestra Sizuan había hecho. También había otra noticia. En este tiempo, su hermano menor, Tie Lao, había fallecido.
Han Yue estaba sorprendido. Su talento para el cultivo fue insuficiente, entonces su tiempo de vida se agotó. Tie Lao esperó ver a nuestro protagonista antes de morir. Han Yue solo pudo cerrar sus ojos en tristeza. Recordaba cuando fue abandonado por sus padres. Allí, los campesinos preguntaban qué era lo que tenían que hacer con él. Aquel alquimista le dio el trabajo de sus padres. De esa manera no moriría en la naturaleza. Según su memoria, hubo momentos en donde fue malo, pero nunca le hizo daño en todo el tiempo que estuvo allí. Incluso le dio de comer. Hubo momentos en que odió al alquimista, pero si no fuera por él, Han Yue no estaría vivo. En el mundo del cultivo había una causa y un efecto. Cuando alguien se iba demasiado pronto, dejaba un aire de melancolía. Como el tiempo era tan largo y tan corto, esperaba que su hermana mayor trabajara más en su cultivo, porque si ella se iba antes que él estaría perdido. Chan Yue sonrió, pensó que ella no era de importancia. Con la hierba espiritual floreciendo, era momento de cultivar. Nuestro protagonista solo podía mantener el silencio. Detrás de él había un pequeño escrito, para su hermano Tie Lao. Esperaba que él reencarnara en una buena familia. Otra década transcurrió en un parpadeo. Ahora Han Yue estaba cerca de cumplir los 100 años. Todas sus raíces espirituales llegaron al 9º nivel sin contar las raíces de tierra y madera. También el sistema le había otorgado otra función. Era una simulación de ensayo. Permitía al usuario combatir con personas a 100 millas de distancia. Han Yue sonrió. Esta era una habilidad injusta. Tenía que probar esta habilidad. Entonces, el sistema empezó a brillar, transportándolo a un mundo completamente en blanco. Allí, un pequeño panel se abrió. Era un listado de posibles combatientes. Han Yue eligió uno de los más fuertes, Li Jinzi, del 8º nivel del alma naciente. Esta simulación no habló. Lo atacó como si quisiera terminar con su vida. Nuestro protagonista activó sus 7 pasos ilusorios y continuó con 3 sombras puras. Tenía que poner todos sus esfuerzos en este ensayo. Cuando el ataque cayó, una nube de polvo se levantó, pero alguien con el cuerpo dorado era difícil de lastimar. El maestro de la secta hizo su movimiento y Han Yue continuó su ataque. Esta vez utilizaría la expulsión de los 9 dragones diablo, causando una explosión. Sin embargo, Li Jinzi no le daría tiempo de descansar. Explosiones emergían de un lado a otro, pero la simulación aún permanecía de pie. En ese momento, el sistema preguntó si quería disminuir la dificultad. En la montaña principal de la secta Jade Puro, los ancianos estaban conmocionados. Se habían enterado que Duan Tongtian había superado la tribulación del alma naciente. Ahora mismo se encontraba consolidando su cultivo. Algunos ancianos entraron en pánico. Se preguntaban qué deberían hacer. El maestro de la secta había solicitado ayuda a otras sectas, pero no recibieron respuesta. La maestra Sizuan mantenía el silencio. La única oportunidad que tenía era la llegada del fundador de la secta, pero no había noticias de él. Solo el gran anciano y el líder de la secta podían intentar hacerle cara cuando llegara el momento. Después de todo, ellos dos tenían una técnica que nadie había podido romper hasta el momento. En ese momento, en una dimensión alterna, el cuerpo dorado de una constelación celestial de un alma naciente del 5º nivel fue derrotada. Si llegaste hasta aquí significa que te está gustando el video. Por lo tanto, no olvides darle me gusta y suscribirte, que es muy importante al momento de posicionar el video en la plataforma. El cielo rugía cerca de la morada de Han Yue. Un trueno descendió, impactando a nuestro protagonista. Ahora mismo se encontraba atravesando la tribulación celestial del núcleo dorado. Sin embargo, este no era un buen momento para hacerlo. Las noticias que traía Chan Yue era que el culto viridescente invadía la secta Jade Puro. Estaría en graves problemas si el culto demoníaco invadiera por este lugar. Ella, como su hermana mayor, tenía que quedarse a protegerlo, independientemente que su fuerza fuera insuficiente. 10 días después, una horda de cultivadores se precipitaba. Se dirigía a la montaña principal de la secta. Era un alivio que ellos no decidieran atacar por este lado. Ella se preguntaba qué debería hacer con el cuerpo de Han Yue. Solo podía dejarlo cerca de su cueva. Esperaba que no se fuera de este lugar. Poco después, Han Yue había ascendido exitosamente al reino alma naciente. Era un reino que le permitía resonar directamente con la energía del cielo y la tierra. Ahora sus raíces espirituales se habían fusionado para convertirse en la raíz de los 6 caminos. Ya no necesitaría cultivar cada raíz espiritual individualmente. El sistema también lo recompensó con el arte místico, la espada del castigo celestial de la deidad fantasmal. Sin embargo, no había tiempo para celebrar. El sistema le advirtió que la secta estaba siendo atacada, cosa que lo sorprendió. El sistema no detenía sus mensajes. Informaba que la persona más fuerte había cambiado. Esta persona era Duan Tongtian. Preguntaba si le gustaría realizar una prueba. Han Yue reflexionaba. Había derrotado a un alma naciente cuando era un núcleo dorado.
Existía la posibilidad de poder enfrentarlo. Mientras tanto, en la montaña principal de la secta, los discípulos intentaban defender, pero San Kumno era demasiado fuerte. Esperaba que saliera Cao Cao. Se mofaba. Parece ser que los cultivadores de las sectas ortodoxas no tenían principios. También observaba a la distancia. Parece que el día del culto demoníaco ya casi terminaba. Entonces le pidió a los cultivadores que arrasaran con la secta. De esta manera, utilizaría la secta entera como tributo a su discípulo. La simulación había terminado. Apenas había durado un minuto. Han Yue estaba en blanco. Se preguntaba si esa persona era Duan Tongtian. El cielo volvía a retumbar. El aura de Duan Tongtian era temible. El maestro de la secta y el gran anciano a duras penas podían hacerle frente. Su contrincante esta vez era muy fuerte. Él esperaba que se rindieran. De esa manera no sufrirían tanto. Sin embargo, los discípulos de las sectas justas preferirían morir antes de eso. Inmediatamente apareció detrás de él, pero era demasiado lento. Li Jinzi fue enviado de vuelta junto al gran anciano. Se preguntaba, ¿qué deberían hacer en esa situación? La hada Sizuan también estaba participando en esta batalla, aunque algunas veces pensaba en Han Yue. Él probablemente se encontraría cultivando en estos momentos. Se disculpaba con él y sus otros discípulos. Ella había fallado en protegerlos. Duan Tongtian, el día de hoy, pagará sus rencores de tantos años. Ante la malería Sizuan, él sonreía. En otros lugares, Mosu saltaba de un acantilado para no ser capturada. Había gastado toda su energía espiritual. No podía siquiera utilizar una espada voladora. Se arrepentía. Si hubiera cultivado tanto como esa persona, se preguntaba si ambos se conocerían en su próxima vida. En ese momento, esa persona habló. Preguntaba por qué ella había bajado hasta aquí. Nuestro protagonista la había salvado. Mosu preguntaba si ella había llegado al cielo. La favorabilidad hacia él había aumentado a 5 estrellas y media. Un tiempo después, Han Yue llegó donde un lastimado Mo Fu Chou. Lanzó a su hermana para que la cuidara. Él se dirigía a la montaña principal. Mosu se preguntaba si su hermano también había llegado al cielo. Mo Fu Chou estaba luchando con 3 cultivadores de núcleo dorado, pero Han Yue los había acabado en un solo golpe. La presión que se sentía en la montaña principal era terrible, pero los otros picos también estaban siendo atacados. En ese momento, su hermana mayor y los demás compañeros estaban siendo atacados también. Ellos esperaban que Chan Yuer huyera con los discípulos nuevos. Ellos ya habían aceptado su destino. Pensaban llevarse a algunos cultivadores antes de morir. Sin embargo, a la distancia se veían 3 haces de luz. Este era un ataque conocido por la hermana mayor. Entonces, 3 espadas de luz se hicieron visibles. Tal habilidad destruyó todo a su paso. Todos estaban impactados. La persona que hizo esto fue su hermano menor. De camino a la montaña principal, un cultivador demoníaco intentaba regresar a Sin Hong Xuan nuevamente al culto viridicente. Sin embargo, ella se negaba en hacerlo. Dado que lo había rechazado, solo quedaba terminar con la vida de ella. En ese momento, algo entró en el campo de visión de Sin Hong Xuan. Era su esposo el que había llegado. Estaba detrás del cultivador demoníaco. Esta persona era un discípulo principal de la secta. Sin embargo, había sido derrotado de un solo golpe. Han Yue esperaba que Sin Hong Xuan buscara un lugar seguro para resguardarse. Sonrojada, ella esperaba que tuviera cuidado. Su favorabilidad había llegado a 6 estrellas. Le faltaba poco tiempo para que nuestro protagonista llegara donde Duan Tongtian. El líder del culto demoníaco preguntaba si todo esto era lo que podía hacer la secta Jade Puro. Anteriormente fue obligado a esconderse, pero ahora, con su actual fuerza, podía hacer lo que quisiera. La hada Sizuan no podía decirle nada. El líder de la secta y el gran anciano habían sido derrotados. El plan de Duan Tongtian era utilizar los cuerpos de los discípulos de la secta Jade Puro para alimentar insectos venenosos. Después de tantos años, este era el final de la secta Jade Puro. Se acercaba el final de la maestra Sizuan. Duan Tongtian esperaba que ella se rindiera, pero no lo hizo. Eso significaba que su destino ya estaba escrito. Li Jinzi gritó, pero el ataque impactó a su hermana menor, o eso creía. Han Yue había salvado a la hada Sizuan. Preguntaba si ella se encontraba bien. La maestra estaba sorprendida. El líder de la secta y el gran anciano también lo estaban. Empezaban a ver de manera positiva a aquel muchacho. Sin embargo, la hada lo golpeó. Ella esperaba que huyera inmediatamente. Intentaría detener a Duan Tongtian a como diera lugar. Tal evento lo enojó. Solo le daría una oportunidad a Han Yue para arrodillarse. En ese momento, el sistema habló. Ahora tenía 2 opciones. Huir como su maestra lo había dicho, o matar al líder del culto demoníaco. El camino de la cultivación no era fácil, por lo tanto, permanecer de bajo perfil no significaba que era tímido. Nuestro protagonista rechazó a Duan Tongtian. Había venido a acabar con él. El líder del culto demoníaco exhaló. Hasta alguien del reino de establecimiento de la fundación estaba lleno de pasión.
Los ojos de Han Yue eran afilados. Entonces otra voz habló. San Kunmo estaba buscando a Cao Cao. Duan Tongtian rió. Parece que no tenía que ocuparse de esto. En ese caso, solo observaría. Pero antes de terminar de hablar, una nube de polvo se levantó. Todos estaban sorprendidos. Han Yue había acabado con un alma naciente de un solo golpe. La maestra Sizuan pudo reconocer esta energía espiritual. Después de mucho tiempo, el cultivo de nuestro protagonista fue revelado. Era momento para que los enviara a casa. San Kunmo maldecía. Él juraba que acabaría con él. Sacó un tesoro alma. Era un objeto que podía sellar el alma de una persona. El alma de Han Yue sería utilizada en venganza a Chen Santian. Han Yue levantó su dedo. Entonces, 3 sombras puras fueron lanzadas. De esa manera, una persona en la cima del alma naciente había muerto. Todos estaban impactados. Duan Tongtian estaba emocionado. Tener tales capacidades a una edad tan joven, él estaba más que calificado para volverse un anciano de la secta viridicente. Sin embargo, antes de que terminara de hablar, había sido atacado. Un escudo de energía lo protegió. Han Yue mostró una expresión sombría. El líder del culto demoníaco tenía un tesoro que absorbía la energía espiritual. Ahora era turno de Duan Tongtian para atacar. Levantó la cabeza y gritó. Entonces, toda la montaña fue afectada. Todos sentían una aura abrumadora. Todos fueron obligados a caer al suelo. Este era el poder de un reino formación del alma. Él le demostraría a la generación más joven lo que es el sufrimiento. Ahora mataría a todos los de la secta Jade Puro frente a Han Yue. Nuestro protagonista lo interrumpió. Se había cansado de escucharlo. Ahora atacaría con una espada Qilin. Duan Tongtian parecía confiado, pero una mala sensación lo inundó. Ahora mismo no podía mover su cuerpo. Era la espada del castigo de la deidad fantasmal. El mundo se iluminó y solo una tenue sombra era visible. Una conmocionada Sizuan se preguntaba qué había sucedido. Todos habían visto cómo un alma naciente había diezmado a un reino formación del alma. Con tal talento, la secta tenía que retenerlo a como diera lugar. Las personas se preguntaban a dónde iba Han Yue, y un poco a la distancia se encontraba el alma de Duan Tongtian. Había escapado en medio del caos. Se preguntaba quién era él. Sin embargo, la persona que hablaba estaba detrás de él. Él era Zhao Zilong, de la montaña Chan. Era momento de terminar con la enemistad de ambas sectas. Duan Tongtian lo maldecía. La secta honorable demoníaca no le dejaría escapar. Esas fueron sus últimas palabras. Con eso, el sistema le otorgó las recompensas por su decisión, junto a la notificación del odio de 5 estrellas de Xiaohe. Los reinos superiores al alma naciente, desconocidos por la secta Jade Puro, eran el reino de la formación del alma, etapa donde el cultivador convertía su energía espiritual en ki verdadero. Después de eso, seguía el amalgama del vacío, donde el cuerpo del cultivador se mezclaba con los cielos y su alma para intentar ascender. Después de eso, estaba el reino de la fusión, donde la carne y la energía verdadera del cultivador se fusionaban. Más adelante se encontraba el reino de la tribulación trascendental. Aquella persona que sea capaz de superar las tribulaciones será ascendido a un inmortal. Y por último, el legendario reino Mahayama, reino donde la mente y el espíritu del cultivador alcanzarían la perfección. Xiaohe pertenecía al reino de la amalgama del vacío. Esto era algo que nuestro protagonista sabía de antemano. No podía ganar con él por mucho que lo intentara. Incluso sería difícil saber una vez Han Yue llega al reino formación del alma. En ese momento, la taoísta Jinsu alertó. Algo sucedía en el tesoro alma de Duan Tongtian. Aquel tesoro cambió de forma. Una persona distorsionada hablaba. Alguien había arruinado su plan. Nuestro protagonista intentó atacar, pero era inútil. Su ataque no podía lastimar la esencia del alma. Él era un anciano de la secta Domesticación de Demonios. Él había planeado esto durante mucho tiempo. Definitivamente recordaría lo sucedido. Xiaohe comprendió la intención de nuestro protagonista. Parece que su cuerpo original estaba malherido. Pero esto no era algo que él tuviera el derecho a saber. Con Xiaohe informando a la secta Domesticación de Demonios, la secta Jade Puro solo podría esperar otro ataque. Con esta información, ahora entendía lo sucedido dentro del reino de los 10.000 demonios hace años. El líder de la secta esperaba que Han Yue ayudara con el resto de los cultivadores demoníacos. Pero él ahora mismo se encontraba tratando a la hada Sizuan. Sin embargo, podía ir el líder él mismo. La maestra Sizuan sonrió y los otros ancianos envidiaban tener un discípulo como él. Sin embargo, la secta Jade Puro no puede nutrir a un talento como él. Esto no era algo que molestaba a Han Yue. El destino lo había unido a la secta, por eso nunca la traicionaría. Mientras los ancianos conversaban, los ancianos del culto viridicente llegaron. Habían visto el cadáver de San Kunmo por ahí. Li Qingxi quería que Han Yue acabara rápidamente con ellos, pero fue rechazado. El líder de la secta solo podía suspirar.
ordenó a todos los miembros de la secta acabar con los cultivadores demoníacos restantes. Los discípulos, al escuchar esto, fueron abrumados por la emoción. Era un momento de contraatacar. Los ancianos sabían que no podían encargarse de todos, pero con esto, la secta estaría a salvo. Entonces el líder de la secta habló. A partir de este día, Han Yue se volvería el vicemaestro de la secta. Sin embargo, en su mente intentaba atraparlo con esto, solo que nuestro protagonista lo rechazó. Tendría muchas responsabilidades en el futuro, tampoco tendría tiempo para cultivar, por lo que era aconsejable darle el título de anciano, y así pudiera disfrutar de los beneficios. Nuestro protagonista sintió fríamente, pero por dentro halagaba al gran anciano. Tampoco habría que preocuparse mucho por aquel cultivador del reino amalgama del vacío. Él tenía el cuerpo gravemente herido y necesitaría restaurar su cuerpo. Probablemente, su intención era recuperarse al tomar la vitalidad de la secta Jade Puro. Además, la secta de domesticación de los demonios estaba ubicada extremadamente lejos de aquí. Pero aún con todo esto, Han Yue no estaba convencido. Tenía que recluirse lo más pronto posible. Después de aquel suceso, la secta empezó un plan de reconstrucción. También empezó a correr un rumor de una persona poderosa dentro de la secta. Esa persona solo tuvo que mover su espada para acabar con tal desastre. Era el anciano asesino de demonios. Los discípulos de la Montaña Serena lo alababan. Incluso algunos querían formar un club de fans. Dentro de la conmoción, nuestro protagonista mantenía el silencio. Después de que los discípulos se fueran, Han Yue tuvo que quedarse nuevamente. Sichuan mantuvo el silencio. Entonces, preguntó si había algo que quisiera decirle. Quería saber quién era y la razón por la que vino a la secta. También se preguntaba si debería tratarlo como un compañero taoísta. Sin embargo, ella ya conocía el trasfondo de nuestro protagonista. Todo esto era debido a su talento. Pero si esto fuera así, ¿dónde obtuvo sus habilidades? Han Yue sabía que algo había mal en lo que decía. No tenía más remedio que hablar. Érase una vez un inocente niño que vivía sin preocupaciones. Un día encontró un anillo bajo un árbol. Aquel niño deseaba regresar el anillo a su dueño. Sin embargo, en ese anillo vivía un inmortal. Aquella persona decidió darle una oportunidad. Al ser un ser lleno de pureza y talento, decidió darle algunas habilidades. Desde ese momento, el niño decidió cultivar en reclusión e intentar evitar los problemas. La maestra Sichuan decidió creerle, pero quería saber por qué había decidido ayudarlos. Él nunca había recibido ayuda por parte de la secta. Sin embargo, él había vivido desde siempre en la secta. Era natural querer ayudar. Con esto, su favorabilidad había aumentado media estrella más. Ella quería saber lo que haría a continuación. Han Yue continuaría cultivando a puerta cerrada como siempre. Anteriormente, cuando llegó al tercer puesto en el torneo, fue criticado por los ancianos, pero ahora era diferente. Era alabado por ellos. Significaba que recluirse y cultivar sí funcionaba bien. Sin embargo, su pensamiento no fue este. Si hubiera flojeado durante un año, no podría vivir para contarlo. Esto sin duda demostraba que las oportunidades venían para los que estaban preparados. Un poco más tarde llegó Chan Yuer. Nuevamente traía tesoros naturales para aumentar la energía espiritual de la cueva. Incluso añadiría una formación espiritual más. También quería saber por qué era tratada como una hermana mayor cuando era mucho más débil que él. Aunque el sistema le decía que sus pensamientos eran un poco diferentes. Entonces, algo sucedió. Si ella continuaba trabajando duro, siempre sería la hermana mayor. Los ojos de Chan Yuer se iluminaron. Nuestro protagonista tenía una solicitud para ella, y ella haría cualquier cosa para ayudarlo. Han Yue sonrió. Esto era algo que había estado esperando. Esperaba que ella pudiera agregar una formación que pudiera detectar a los ladrones. 3 años transcurrieron rápidamente. La secta Jade Puro terminó las preparaciones de batalla para atacar a la secta viridicente. En la invasión anterior, el culto demoníaco había perdido mucho poder militar. Con la destrucción de la secta demoníaca, las noticias se expandieron rápidamente por el Gran Yan. También el nombre del asesino de demonios había empezado a circular. Aquella persona ahora se encontraba en el segundo nivel del alma naciente. En ese momento, recibió la recompensa por terminar la vida de Duan Tongtian. Obtuvo píldoras del espíritu divino, una cuerda para atar demonios y el manual secreto Gran Tormenta Chiliocosmo. Una gran tormenta se arremolinaba alrededor de la secta Jade Puro. Parece ser que cultivadores demoníacos estaban por atacar la secta nuevamente. El líder de la secta y el gran anciano estaban presentes. Sin embargo, fue una falsa alarma. La tormenta venía donde estaba Han Yue. No tenía nada que preocuparse. Lo que estaba atormentando la secta era la nueva técnica de nuestro protagonista. Este era el tipo de habilidades que le gustaban a Han Yue. En ese momento, alguien llamó su atención. Era el líder de la secta. Preguntaba si tenía tiempo libre. Ahora era un activo muy importante para la secta.
Esperaba que le dijera cualquier cosa que necesitara. Aparte de eso, este lugar no parecía adecuado para él. Por eso, esperaba que se fuera a vivir con él a la montaña principal. Sin embargo, fue rechazado. También había otra cosa que quería discutir. Esperaba que él adoptara un discípulo. Era una persona con gran talento. Solo esperaba un poco de orientación. Cuando él crezca, sería de mucha utilidad para él. En ese momento, el sistema habló. Se había detectado una persona con origen anormal. Esa persona era Yan Tiandong. Poseía la sangre híbrida de un demonio santo y un humano. Tenía un talento inigualable. Una vez, cuando era discípulo de la secta viridicente, su sangre demoníaca se salió de control e hirió a sus compañeros. Por eso fue encarcelado. Parece que había llegado otro protagonista. Él se presentó cortésmente. Nuestro protagonista no tenía ningún problema en aceptarlo, pero la secta tenía que brindarle las técnicas. Aprovechando el momento, Li Yingxi sacó una caja llena de tarjetas representativas. Era para que él se los entregara a sus nuevos discípulos. Él decidió aceptarlo, pero no tomará discípulos en un tiempo. Nuestro protagonista miró al inclinado Yan Tiandong. Él había analizado sus orígenes y nombre, cosa que lo sorprendió. Todo su pasado fue revelado. El líder de la secta le había mencionado que no hablara de su pasado, pero la persona frente a él ya lo había descubierto. A partir de este día, sería su discípulo. Yan Tiandong sonrió por tener un maestro así. Había empezado con una favorabilidad de 3 estrellas. Nuestro protagonista estaba confiado. Esto era gracias al sistema. Sin embargo, era momento de dejar las presentaciones a un lado. Era momento de cultivar. Yan Tiandong interrumpió. Quería hacerle una solicitud. Su padre le había entregado una técnica que solo podía aprender en el reino formación del alma. Esperaba que lo pudiera ayudar cuando llegara el momento. De esta manera, nuestro protagonista fue conmocionado. Esta pluma podía bloquear el sentido divino de nuestro protagonista. Parecía que requería estar en el reino de la formación del alma para poder desbloquearlo. Entonces, nuestro protagonista lo aceptó. Por el momento, Yan Tiandong tenía que cultivar durante 10 años para templar su espíritu. De esa manera, 10 años transcurrieron en un parpadeo. Han Yue había ascendido al 4º nivel del alma naciente. No podía esperar para llegar a la formación del alma. También se preguntaba cómo estaba su discípulo. Cerca de él estaba un conmocionado Yan Tiandong. No se había movido en 10 años. Desarrollaría hemorroides a este paso. Él se había beneficiado todo este tiempo. Incluso empezaría a comprender algunos principios de cultivo. Han Yue escupió. Esto era una mentira. Él había estado cultivando durante años, pero no había comprendido nada. Sin embargo, eso significaba que Yan Tiandong estaba preparado para hacer algunas misiones. Tenía que volver cuando ocupe el primer lugar de la lista de contribuyentes. De esa manera, lo echó de una patada. Con aquel niño lejos, ahora podía revelar el secreto de esta pluma. Se había estado preparando para esto durante 10 años para completarlo. Sacó su píldora del espíritu divino que le fue regalada. Sin dudarlo, decidió tomarlo. Con esto, tendría el sentido divino de un reino formación del alma. Sus ojos se intensificaron. Era momento de ver lo que ocultaba esta pluma. La cueva espiritual se iluminó. Entonces, una gran cantidad de recuerdos llenaron la mente de nuestro protagonista. El sol empezaba a ocultarse. Mo Fuchou traía nuevos discípulos de la secta. Ellos estaban emocionados por empezar su camino a la cultivación. Esto le traía recuerdos cuando él llegó a la secta. Sin embargo, parece que no estaban solos. Alguien preparaba un ataque. Mo Fuchou intentó esquivar el ataque, pero este le explotó en el rostro. Era una niebla venenosa. En ese momento, los problemas no terminaban. El ataque continuó. Mo Fuchou se defendió con su raíz del trueno, haciendo retroceder al perpetrador. Entonces continuó con otra técnica mística. Justo cuando el ataque iba a golpear al perpetrador, sangre fue salpicada. No fue emboscado por una única persona. Los nuevos miembros de la secta estaban conmocionados. Los atacantes solo querían a Mo Fuchou, no querían hacer daños colaterales. Aquel ataque lo había paralizado. Estas personas eran los famosos fantasmas impermeables. Venían con noticias. La secta Jade Puro próximamente encontrará una gran calamidad. Antes de que pudiera terminar de hablar, fueron atacados. Esta era la técnica de imitación del cielo y la tierra. Esta persona estaba molesta por molestar a los nuevos miembros de la secta. Todos estaban impactados por la llegada de tal gigante. Esta técnica era increíble. Ahora su persuasión sería más profunda. Mo Fuchou quizás reconocía a esta persona. Nuestro protagonista se precipitó. Los fantasmas en impermeables prepararon su retirada. Sin embargo, Han Yue no los dejaría fácilmente. Lanzó un gigantesco puño que diezmaría todo a su paso. Mo Fuchou esperaba que no involucrara a los niños. En ese momento, una silueta conocida pasó a su lado.
De esa manera, la conmoción anterior desapareció. Todos se preguntaban por lo que había ocurrido. Mo Fu Chou lo sabía, había alguien que podía derrotar a guerreros en el núcleo dorado en un instante. Mientras tanto, en la montaña principal de la secta, el líder de la secta analizaba escrituras celestiales. En ese momento, Han Yue entró con los dos perpetradores, haciendo que quemaran sus escrituras secretas. De acuerdo a las rojas, estas personas habían acabado con la vida de muchos cultivadores ortodoxos. Estas personas eran de la secta impermeable. Fue una secta que fue extinta hace miles de años, pero al parecer nuevamente hicieron su aparición. Según la información que tenían, ellos intentaban secuestrar a discípulos talentosos. El gran anciano y el líder de la secta tenían que trabajar para descubrir el motivo de aquella secta macabra. Nuestro protagonista quería saber qué tan fuerte era esa secta, incluso si había una persona dentro del reino de la amalgama del vacío. Parece que ellos tendrían que visitar otras sectas en busca de alianzas. Esperaba que Han Yue pudiera cuidar de la secta. De esta manera, una nueva elección fue dejada: rechazar y abandonar la secta, o aceptar y continuar cultivando mientras garantizaba la seguridad de la secta. De esta manera, el gran anciano y el líder de la secta podían salir tranquilamente. Ahora había ganado una favorabilidad de 4 estrellas con ellos. 7 años transcurrieron. Ahora nuestro protagonista había alcanzado el 5.º nivel del alma naciente. Su vida útil había alcanzado 1080 años. Han Yue se preguntaba lo que había pasado con su discípulo después de tanto tiempo. Tuvo que darle una mirada a su lista de relaciones. El líder de la secta había sido atacado por la secta impermeable 14 veces. El gran anciano fue atacado 26 veces. Zhou Fan fue atacado 8 veces. Y su discípulo fue capturado por la secta impermeable. Nuestro protagonista estaba en blanco. Era natural para un maestro ir a rescatar a su discípulo. Sin embargo, se negó. Tenía que disculparse con su discípulo. Su maestro no tenía poder. Esperaba que tuviera suerte de ahora en adelante. Nuestro protagonista pensaba en lo que debería hacer por la secta. Recordó que el líder de la secta había mencionado que había un espía. Probablemente habría un espía dentro de la secta de Puro. Entonces, el sistema habló. El antiguo daoísta Trueno, el anciano de la montaña más fuerte de la secta, y en secreto, diácono de la secta impermeable. Gracias por ver el video. Si te gustó, puedes darle me gusta o comentar. Si quieres ver más de este tipo de videos, puedes suscribirte. Gracias.